Bueno, muy buenas tardes mis queridos hermanos, un gran abrazo en Cristo, a los hermanos de la iglesia local Elía. Estamos estudiando el libro a los Romanos, interesante porque es una tesis doctrinal, un tratado teológico sistemático y lo va llevando en orden. Consta de 16 capítulos, esto tiene un motivo por el cual el apóstol Pablo escribe a los cristianos que estaban en Roma como la ciudad más importante del imperio durante el primer siglo, era la feria de las vanidades, el lugar donde se podía encontrar cualquier tipo de pecados, y es muy importante que a uno de los filósofos de su tiempo, Séneca, dijo que es un pozo podrido de iniquidad. Interesante porque el apóstol Pablo ya había estado en Asia Menor con el Evangelio y vio como el poder de Dios no solamente trajo salvación, sino que transformó las vidas. Y no iba a dudar tampoco de eso, porque en Grecia, de donde él escribe, en Corintio, y cómo podemos ver eso de la iglesia de Corinto, Hechos capítulo 20, versículos 2 y 3, nos dice que el apóstol Pablo estaba en Corinto. Lo vamos a leer para que podamos entender. Voy a hacer así con el libro de los Romanos que estamos viendo. Los hermanos que ya están estudiando con nosotros, tienen audios y demás. Los hermanos que son de otros países y quieren los audios, yo se los mando por privado. ¿Sí? Acá no voy a hacer un estudio súper exegético, solamente voy a tocar los puntos más relevantes. No voy a poder ir versículo por versículo porque llevaría mucho tiempo. Pero sí, el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, sobre todo, él tenía el deseo de ir a España, justamente, y poner fundamento donde no había. Y el apóstol Pablo llega a Roma, pero no de la manera que lo hubiese pensado. Él tiene que ir a Jerusalén y llevar la colecta de los hermanos que habían juntado según lo que dice en Romanos y lo que dice en Corintios. Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Febe, una diaconisa, según Romanos 16 también se nombra. Había reuniones en las casas en Corinto y los hermanos de Macedonia y de Acaya, dos iglesias de las periferias, la más pobre posiblemente dentro de lo que es Grecia, ¿sí? Hicieron una colecta para los santos en Jerusalén. Esto lo había ya dicho el apóstol Pedro. Bueno, si a vos, Pablo, el Señor te llamó hacia los gentiles, no te olvides de los pobres. Obviamente está hablando de los judíos que estaban en Jerusalén. Pablo, por esta inquietud que él también tenía, esta solicitud, una ofrenda establecida ya por los hermanos, él pasó a buscar y fue a Jerusalén. Pero en Jerusalén tuvo otros impedimentos, fue encarcelado y bueno, así vemos que él va a llegar a Roma a través de un naufragio y no en las condiciones mejores, ¿sí? Pero bueno, él iba a ir a visitar en realidad España, lo que nos dice la Escritura. En otro lugar en Tesalonicense dice que fue impedido por Satanás. Acá no había sido impedido por Satanás por no ir a los hermanos que estaban en Roma. Al contrario, él estaba súper comprometido con la obra del Señor y estaba llenando del Evangelio todo lo que es Asia Menor, la actual Turquía y lo que es Grecia, sobre todo las iglesias que estaban en Corinto, ¿sí? Estamos hablando de Filipos, ¿ok? Macedonia, Acaya, todas las que estaban alrededor. Debemos entender esto, porque vemos que Pablo es el autor y es el escritor y no se menciona ni a Silas ni a Timoteo al principio de la introducción. Voy a hacer un bosquejo, tal vez súper sintético, desde el capítulo 1 al 16, ¿sí? Bosquejo. En la primera parte tenemos la parte doctrinal que nos va a ocupar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 inclusive, ¿sí? Y después la parte práctica, como todas las cartas del apóstol Pablo, práctica, desde el capítulo 12 al 16. ¿Qué pasa con los capítulos que están en el medio? Bueno, los capítulos en realidad del 9 al 11, ¿sí? Está hablando del trato de Dios con Israel. Israel en el pasado en cuanto a la elección, capítulo 10, Israel en el presente, el endurecimiento parcial, y la restauración de Israel, capítulo 11, Israel en el futuro. O sea que es dispensacional. Si tenemos que ubicar dentro de la parte doctrinal, lo que vamos a ver hoy en realidad es el capítulo 1, versículo 1 al 17. El capítulo 1, versículo 1 al 17, vemos que tenemos una introducción y saludo. Y el saludo del apóstol Pablo. Pero no queda ahí nomás. Dentro del capítulo 1, del versículo 1 al 7, lo podemos dividir en un eslabón importante donde él presenta las credenciales apostólicas. Dice, siervo, doulos, ¿sí? Apóstolos, justamente enviado, ¿sí? De parte o con autoridad de, ¿sí?
Y tenemos otra palabra que tiene con predicador, predicador de las buenas noticias. 3 palabras con las que él presenta sus credenciales. Introducción y saludo, ¿sí? El capítulo 1, versículo 8 al 15, es el deseo de verlos. El deseo de verlos justamente y comunicar algún don, tener algún fruto entre ellos. El apóstol Pablo vio como el Señor se había manifestado en otros lugares y para él no era imposible. Tenemos 4 puntos importantes. Primero, tenemos que entender que en la introducción apostólica del 1 al 7, lo que ya hemos estudiado, como yo le dije recién, Pablo trata de identificarse con los lectores de 3 maneras. En el versículo 1 dice siervo de Jesucristo. Versículo 1b dice apóstol. Y el versículo 1c, ya cuando él está entrando en el tema, 1c, la parte final, dice y apartado para el evangelio de Dios. Acá tengo la versión en griego, ¿sí? ¿Ok? De la Sociedad Bíblica Interlineal, ¿sí? Y tiene la Reina Valera Contemporánea, la Biblia de Jerusalén y aparte el interlineal griego. Acá tengo la Biblia de América, como ustedes pueden ver. Entonces tengo las Biblias todas abiertas acá. El primer versículo 1b. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, no se menciona a nadie más. Siervos dulos, esclavo, siervo, esclavo por amor. Tiene un amo a que él sirve obedientemente bajo la autoridad de Jesucristo. Llamados kletos, llamado a ser apóstol. Una actividad por el llamamiento con la que el Señor lo llamó a Pablo justamente para ser apóstol. Es un apóstol que no estaba entre los 12 primeros. Es un apóstol que fue llamado especialmente por Jesucristo. Y esto tendrá detalle en algún otro tema, en alguna otra prédica. No es el motivo ahora de hablar de esto como es apartado del apóstol Pablo, siendo elegido personalmente por el Señor Jesucristo después de su resurrección, justamente cuando se le aparece camino a Damasco, ¿sí? En Hechos 9. Ustedes pueden ver el testimonio ahí del apóstol Pablo. Dice que fue apartado para el evangelio de Dios, versículo 1 al C. Y ustedes siguen leyendo hasta el versículo 4 enseguida, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios. O sea que no solamente un saludo con el cual él se presenta, él va a presentar el contenido y la fuerza en el versículo 3 y 4 del Evangelio. Él fue apartado para las buenas de salvación y este Evangelio está... dentro de esto está contenido lo que es la muerte, o sea, la encarnación, ¿sí? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Imagínense las buenas nuevas de salvación que el apóstol Pablo va a dar. Otra cosa, a los hermanos a los cuales él le va a dirigir esta carta desde Corinto, fue la fecha aproximadamente del año 57. Y estaba uno de los emperadores llamado Nerón. Hay que tener mucho cuidado porque la persecución fue mucha. No se podían reunir habitualmente en forma pública. Él no había establecido esta congregación. Posiblemente en Hechos 2:10, después del descenso del Espíritu Santo, las personas que habían creído que eran judíos, que venían de todos los lugares, llevaron también la expresión de la vida eterna o de la salvación, eso que habían escuchado, la obra de Cristo que ha traído salvación a sus lugares. Pero el apóstol Pablo tenía que solidificar y poner doctrina donde realmente ya había un fundamento que estaba Cristo. Entonces tenemos que entender que Pablo no había establecido esa congregación. Primero, hay características dentro del libro de los Romanos. Hay características del libro de los Romanos. Presenta un panorama universal del hombre delante de Dios. Contiene 74 referencias al Viejo Testamento. He estudiado la mayoría de ellas. Es un tratado teológico más que una carta. Y Pablo no había establecido la iglesia de Roma, sino que ya había alguien que había evangelizado, había predicado acerca de Cristo. El origen lo dije que es en Grecia, según Hechos capítulo 20, versículos 2 y 3. Pablo permaneció ahí 3 meses, ustedes lo pueden leer. Recogió la ofrenda para los santos, está en 1 Corintios 16, versículo 1 al 4, y en paralelo Romanos capítulo 16 también. ¿Sí? Vemos en 2 Corintios 8, 9 que también se habla de esta ofrenda a los santos, que así como Cristo, siendo rico, se hizo pobre, y habla de la ofrenda de los santos que dio el fragante también, mostrando el paralelo de lo que Cristo también hizo. Romanos capítulo 15, versículo 25 y 27 habla de esto. Pablo estaba hospedado en la casa de Gallo, que muchos no saben. Gallo es el mismo que habla en la tercera epístola de Juan, el amigo de Juan, ¿sí? Y eso ustedes lo pueden encontrar en Romanos 16, 23 y 1 Corintios 1, 14. Ahora, hay una ocasión importante. Esto es un problema para corregir doctrina, ¿eh? No es un problema tampoco para ver si hay ley o gracia, como el tema de la justificación en los Gálatas, ni un tema de los dones, como el tema de Corinto, no. Es un tema de la tensión entre judíos y gentiles. El apóstol Pablo en este tratado universal va a tratar cómo
a través de la justicia que Dios demanda, del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, cómo la justicia es declarada, cómo la justicia se manifiesta, cómo la justicia es ilustrada, la justicia de Dios. El tema de todos Romanos es el Evangelio de Dios o el Evangelio de Salvación, como muchos dicen, no está mal. Pero el versículo 16 y 17, donde no es una mera introducción que estamos tocando acá, en esta introducción que estamos viendo, no es decir, bueno, es una introducción nomás por la cual el apóstol Pablo se presenta. No, es mucho más que eso. Porque el apóstol Pablo, en el 1.7, presenta las credenciales. Las credenciales, en tres maneras. Dice doulos, que es esclavo. Pongo la E de esclavo. Dice apóstol, la A. Predicador, apartado para buenas nuevas. ¿Está bien? Tres credenciales o tres maneras para las que presenta. Del 8 al 15 dice el deseo a veros. Así como él fue a otros lugares, él se sentía deudor en cuanto a los judíos y gentiles. Deudor. El deseo a veros es la segunda credencial que presenta, el segundo es Labón. El tercer Labón va desde el versículo 16 hasta el 17. Es el tema. Por eso muchas veces digo y repito, el libro a los Romanos es el Evangelio de Dios. Dentro del Evangelio de Dios, ¿cuál es el tema? Versículo 16 y 17, la justicia de Dios. Es importante subrayar esto. La justicia de Dios es el tema de todo el libro a los Romanos. Entonces, tenemos el origen, tenemos la ocasión, que es el tema de la atención, tenemos la fecha aproximadamente, porque en capítulo 20, versículo 17 hasta el capítulo 21 muestra si era en verano o otoño. Bueno, el propósito principal, ¿cuál es? Dos propósitos para mí principales. Es no solamente mostrar la santidad, sino la justicia también. Es exponer la santidad y la justicia de Dios a través del Evangelio, no de las obras. No de las obras de la ley. No de los méritos humanos, sino a través del Evangelio de la gracia. Esto, si lo tenemos que ordenar, ustedes saben que tienen que colocar del capítulo 1 al 8, obviamente, capítulo 9 al 11 dispensacional y capítulo 12 al 16. Ahí tenemos todo el libro de los Romanos. Solamente que lo expliqué acá el 9 al 11 para que se entienda que este paréntesis está hablando específicamente de la nación de Israel. Pasado, presente y futuro. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir con el bosquejo sintético de lo que nos compete a nosotros. Vamos a hablar del versículo del capítulo 1, versículo 1 al 17, en un modo más profundo. Cuando nosotros tenemos en vista el capítulo 1, versículo del 1 al 17, vemos que no solamente está la introducción, del versículo 1 al 7, vemos que no solamente está el deseo de verlos, que va del 8 al 15, que coincide justamente con las credenciales apostólicas, que coincide con ser deudor, y que acá en el versículo 16 y 17, que es el tema, que es la justicia de Dios, versículos 16 y 17, es la tercera credencial del apóstol Pablo. La primera es la introducción de saber que él es apóstol, predicador y siervo. La segunda, que es deudor en cuanto al evangelio por el cual fue apartado, según el versículo 1, de parte C hasta el versículo 4 lo dice, y que ese evangelio tiene que ver y contiene lo que es la encarnación, Dios encarnado, la muerte, sepultura y resurrección, por lo cual se ha prometido en el Antiguo Testamento, y ustedes lo pueden ver en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, que dice que inquirieron las Escrituras para saber cuál era el tiempo de la persona y el momento. Vamos a leerlo, lo que Pedro dice, porque todos inquirieron, escudriñaron diligentemente cuál era el tiempo del advenimiento. Y el apóstol Pablo dice que él fue justamente elegido para esto. A ver, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Dice, al predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Y esto le fue dado al apóstol Pablo, sobre todo, por el Evangelio de la gracia.
cuando vemos esta primera parte, no nos podemos detener a ver el final dentro de lo que es del 1 al 17. La justicia de Dios. La justicia de Dios ahora se ha revelado. Entonces, dentro del primer capítulo, tenemos que considerar que lo que está tratando en esta introducción es que en la tercer credencial afirma su confianza en lo que es el tema. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente, dice, para salvación al que cree, primeramente al judío y luego al gentil o al griego. ¿Está bien? No me avergüenzo, afirma su confianza. Es el tema. ¿Por qué? Porque el mundo en el cual al quien va a escribir, a los cristianos en Roma, justamente Roma se caracterizaba no por la sabiduría, sino por el poder. Las legiones romanas, los soldados, ¿qué tenían que ver ellos con un Cristo que predicaban los judíos o un carpintero que fue crucificado que dice que es el salvador del mundo? Nada les interesaba a ellos. Los romanos tenían hegemonía, habían conquistado, no solamente se hacían de los lugares a los cuales ellos subyugaban, sino que ellos sabían que eran por imperialistas justamente, o estar en el dominio o estar arriba de estos pueblos. Nada le iba a importar de Jerusalén, menos de saber que alguien vino de Belén, no les interesaba. Para ellos el poder era todo y ellos lo tenían. Y Pablo dice que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Los griegos, distinto a los romanos, se jactaban en lo que es la sabiduría, donde es la cuna de la filosofía, sabiduría. El saber el origen de las cosas, amor a la sabiduría, era a través de lo que ellos creían que el hombre podía llegar a la perfección, a través de su espíritu, en su alma, entendiendo que la materia es mala, de repente el cuerpo es la cárcel del alma, y la única forma de esa perfección viene por el conocimiento de las cosas o por la sabiduría sobre todo. Entonces, para los griegos, en su sabiduría, y para los romanos, en cuanto a su poder, esto es locura y tropiezo. Porque los griegos pedían sabiduría, o a través de la sabiduría, y los judíos pedían señales, y los romanos era el poder. Entonces, tanto para los judíos era un tropiezo la cruz, porque su Mesías, el Cristo, el que venía para salvar a la nación de Israel de la opresión de todos los pueblos y ser cabeza y no cola, esto era un tropiezo en su cabeza. En cuanto a la sabiduría de los griegos, esto es locura, que un Dios se hace carne, que murió en la cruz y trajo salvación, cuando los griegos sabían que los dioses estaban ofendidos, hasta cuando uno tenía que mandar una ofrenda votiva para aplacar la ira. Acá me están diciendo de que alguien se hizo carne, que entró a la experiencia humana, siendo que la carne estaba contemplada como algo malo. ¿De qué me están hablando? Esto no entra en la cabeza de nosotros, ¿ok? Y para el romano, que se jactaba por el poder y toda la fuerza en lo que es el sistema dentro del mundo, no le importaba otra cosa que justamente subyugar a los pueblos, conquistar, porque los césares eran considerados dioses. No hay otro dios que los césares. Dios con minúscula, obviamente. Y el apóstol Pablo, en la cuna del deseo, del materialismo, del poder, de la riqueza, él dice que el Evangelio de Dios es poder de salvación para que el que en él cree, obviamente dice tanto el judío como el griego. El griego estaba en una forma general de todo lo que eran las naciones gentiles que no eran judíos, que no eran parte del pacto, que no tenían la circuncisión como señal, que no eran del pueblo hebreo. Entonces los que eran ajenos a lo que son las promesas, los pactos, los oráculos, las profecías y demás. Entonces el apóstol Pablo va a decir esto bien fuerte, hay una tensión grande, mostrándole que el hombre no califica delante de Dios por sus obras ni por sus méritos. Va a hablar tanto al judío por sus obras, porque tenía la ley de Moisés, ni ningún ser humano gentil que no tenga la ley de Moisés prescrita, sino que aún en su conciencia, aunque le resulte como un juez que defiende o acusa, no le puede salvar delante de Dios. Por más bueno que se crea o por más hombre moral en cuanto a su conducta y comportamiento tenga. Entonces esto es muy importante. Vamos a leer el versículo 1 al 7. Dice: Pablo, siervo de Jesús o de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. En el Viejo Testamento ya había sido prometido. Primero,
En Génesis 3.15 vemos el protoevangelio donde después de la caída de Adán, justamente, y Eva también, porque transgredió y pecó, y Adán pecó sin caer en esa transgresión, ahora dice que Dios dijo que la mujer iba a dar a luz en su experiencia con dolores de parto y el hombre, en las consecuencias del pecado, iba a ganar el pan con el sudor de su frente. La tierra maldita por causa del pecado del hombre, Dios no maldice al hombre y la mujer, más le da una esperanza, dice una anunciación o una profecía, pero más que nada es un protoevangelio. ¿Por qué? Porque dice que la simiente de la mujer, cuando la serpiente hiera el calcañar o el talón, la simiente de la mujer, un descendiente de la mujer, va a aplastar la cabeza. Y ese es el protoevangelio, que son las buenas noticias. Fue prometido ya en Génesis 3.15, fue anunciado con Isaac también, el hijo de Abraham, como la simiente, donde iba a nacer descendencia. Fue también profetizado en Isaías como el siervo sufriente en Isaías 53, y fue también por el ángel en Mateo 1, cuando le habla a María, que lo que concibe en su vientre no es obra del ser humano, sino es una obra del Espíritu. Lo santo, santo es. Así que es muy importante entender esto, que Jesús es Dios hecho carne. Jesús es 100% humano, 100% Dios. Dos naturalezas, una persona. Esto consiste en poder comprender lo que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 3 y versículo 4. Cuando nosotros hablamos de que el Señor, Dios se hizo carne, y empieza a mostrar la genealogía en Lucas, trayéndola de María, ¿sí?, por la descendencia de Natán, hijo de David. David tenía no solamente Salomón, sino que Natán, no el profeta, dice que él y lo lleva hasta Adán. ¿Por qué lo lleva hasta Adán? Porque va a mostrar la humanidad de Jesús. Cuando Mateo empieza a hablar de la genealogía, dice, y Abraham engendró a él, y a este engendró a este. El versículo 18 dice, el nacimiento de Jesús fue así. ¿Por qué? Porque no hubo intervención del hombre masculino. Y esto es muy importante entender esto. El nacimiento de Jesús fue algo milagroso. La encarnación es la columna vertebral, el inicio, la base de que Dios se hizo carne. ¿Para qué? Para expiar los pecados, para morir en la cruz, a favor primero, no de los hombres, sino primero para la gloria de Dios como propiciación y en expiación y en rescate por el ser humano. El apóstol Pablo va a entender no solamente lo que Dios hizo en la cruz por medio de Cristo, sino que lo va a explicar, mostrando que el hombre es condenado en Adán y que no puede, bajo ningún punto de vista, estar calificado o apto para tener vida eterna, ni ser justificado delante de Dios. ¿Qué es ser justificado delante de Dios? ¿Qué es ser declarado justo delante de Dios? Lo que va a explicar en Romanos 3:21 en adelante. La ley no puede justificar al judío. La conciencia, por más buena que sea, a todo hombre le fue dada. Sin embargo, no nos puede justificar delante de Dios. Él va a mostrar que la raza humana es culpable delante de Dios. Todas las personas en Adán están muertas. Entonces, cuando habla de descendencia en cuanto a David, hay que tener cuidado porque está hablando de linaje, está hablando de realeza, está hablando de rey. Algo que Dios había prometido dentro del pacto davídico del pueblo de Israel. O sea que tenemos la humanidad en Lucas 3, la descendencia, tenemos la parte de Abraham en cuanto a la promesa en Mateo, y a David mismo en Mateo 1:1, no solamente Abraham, sino David en cuanto al rey esperado o el Mesías para Israel. El apóstol Pablo no es un mero saludo. El apóstol Pablo introduce con estos nombres. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es evangelion? Eu es bueno o bien, evangelion es ángelos, es ángel, mensajero. Un buen mensaje que cuando llega a nuestras vidas nos transforma. Primero nos da salvación y nos hace más como Él. Del contenido, ¿quién es? La persona de Cristo. La persona de Cristo no solamente es Dios hecho carne. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de Cristo, hablamos de su persona como Dios, ¿sí? Tenemos que ver que su naturaleza humana, divina, hablando de Cristo, y su obra efectuada en la cruz del Calvario. Entonces vemos que dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Dónde lo vemos? Anunciado, ¿sí? Prometido, 3:15. Anunciado, obviamente. Prometido, profetizado
y manifestado. ¿Cuándo es manifestado? Según Gálatas 4:4, nacido de mujer y bajo la ley. Cuando llegó el tiempo, el cairo de Dios oportuno, dentro del cronos, en la experiencia del tiempo, Dios se le plació, nacido de mujer y bajo la ley, Jesús. Jesús es el nombre propio, porque Él salvará ciertamente a su pueblo de sus pecados. Ciertamente salvará. Jesús es la misma transliteración de Yeshua, justamente Yahvé, del yo soy. No dijo yo fui ni yo seré. El yo soy en un presente absoluto, perfecto, para siempre. Él es el yo soy. Ahora, cuando dice acerca de su hijo, versículo 3, que nació de la descendencia de David, según la carne, estamos hablando que no es hijo de David directo, sino descendiente. Estamos hablando de 1000 años después. 1000 años después, descendiente de David, porque David es de la tribu de Judá. La tribu de Judá es una de las 12 tribus de Israel, ¿ok? Y Jesús desciende de la tribu de Judá. Entonces, el único que tenía derecho al trono iba a ser un descendiente de David, el cual iba a ocupar el trono. Y Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Por eso cuando muchas veces ustedes escuchan que los ciegos decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, es un título mesiánico que los judíos entendían. Un descendiente de David que viene a libertarnos. Salmo 118, versículo 25 dice, ven y sálvanos ahora. ¿Sálvanos ahora de qué? Cuando ellos lo ven entrar a Jerusalén y los niños y la gente proclamaba, Hosana, que viene en el nombre de Dios, bendito el que viene como hijo de David. Es un título mesiánico. Ven y sálvanos ahora de la opresión romana, de la parte política y corrupción que había, moral, religiosa, social. Ven y sálvanos de esto. Más Jesús, su primer venida como siervo sufriente, lo que él tenía como primer propósito era liberarlo de él, los pecados, que entiendan el significado espiritual de aquellos que lo habían pasado por alto. Así que es muy importante esto. Versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 muestra la naturaleza humana, descendiente de David. Versículo 4 muestra la naturaleza divina, o sea que es una persona con dos naturalezas. Y muestra el poder de la resurrección. A ver, la resurrección, hermanos, es muy importante para nosotros los cristianos. La resurrección dice que van a nuestra fe, van a nuestra predicación si Cristo nos resucitó. Porque si Él nos resucitó, seguimos muertos en nuestros pecados. Por lo tanto, no hay salvación. Por lo tanto, nuestra fe es solamente credulidad en algo, pero no espera nada. No hay nada que albergue confianza, certeza y seguridad. Estamos muertos en delito y pecado. Estamos todos condenados. Pero como Cristo ha muerto, ¿sí? Y lo vieron, fue sepultado y lo vieron y resucitó, porque ya no lo vieron más en la tumba, entonces hay vida eterna y salvación. Cuando nosotros vamos a Romanos más adelante, capítulo 4, versículo 5, que dice que Él murió a causa de nuestras transgresiones y resucitó a causa de nuestro pecado, o para justificarnos, perdón. Resucitó a causa de nuestra justificación. Eso es muy importante que entendamos. Las personas sin Cristo no tienen salvación. Dice versículo 5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. O sea que Él quería justamente el deseo no solamente de ir a España, podría pasar también ahí por Roma. Febe, la diaconisa, lleva la carta, porque Pablo escribe de Corinto, ¿sí? Él está escribiendo la carta en el año 57 y Febe, la diaconisa, fiel hermana, lleva a los hermanos de Roma lo que estamos leyendo ahora. Es un tratado teológico, sistemático, lo va llevando desde la revelación de Dios, lo que es el capítulo justamente 1, versículo 1 al 17, es la revelación de Dios. Si uno entiende y estudia bien versículo 1 al 17, como le digo a los hermanos, va a comprender todo el contenido al libro de los Romanos. Lo va a comprender. Porque acá está la revelación de la justicia de Dios.